Datación arqueológica. La datación no es poder definir la edad de un artefacto en particular, sino que la datación de este artefacto define la antigüedad de todo el contexto al que se registró. Esto se logra con un detallado análisis del contexto del cavado. El tiempo es una variable fundamental en la historia para fijar el momento en el que ocurrieron los acontecimientos. Y hasta 1960, la datación era por comparación o posición estratigráfica. Y a partir de 1960 se desarrolló la más antigua técnica de datación absoluta. En la arqueología, la datación consiste en la ubicación de restos materiales o de culturas de un periodo determinado. Técnicas de datación, su clasificación. En la medición del tiempo, ¿cómo detectamos el paso del tiempo? Algunos métodos de datación todavía se basan en el ciclo anual de las estaciones. En la datación relativa, los objetos a disponer frecuencialmente pueden ser los depósitos arqueológicos de una excavación estratigráfica. En la estratigrafía es el estudio de la colocación o disposición de estratos. El principio fundamental es que el nivel inferior depositado primero, de esta forma es una sucesión de estratos proporciona una secuencia cronológica relativa, desde lo más antiguo que va abajo hasta lo más moderno que va arriba. Secuencias tipológicas. La forma de un artefacto, como por ejemplo una vasija, puede definirse por sus atributos específicos de material, forma y decoración. En esta se puede ver dos conceptos que sirven para la base de la idea de elaborar una datación relativa mediante la tipología. El primero es que los productos de un periodo y lugar determinado tienen un estilo reconocible, y el segundo concepto es que el cambio estilístico de los artefactos suele ser bastante gradual y evolutivo. Seriación. Se han utilizado dos versiones para esta técnica. En la primera sería seriación contextual. Aquí lo que determina la seriación es la duración de los distintos estilos artefactuales, forma y decoración. Y la segunda sería la seriación de frecuencia. Hay que tener presente que la seriación no nos dice por sí sola qué extremo de una frecuencia dada es el inicial y cuál es el final. La cronología real se ha determinado por otros medios, como sus conexiones con las consecuencias estratigráficas ya mencionadas. Clima y cronología. Existe una categoría de secuencias muy importantes basada en los cambios climáticos de la Tierra y que ha demostrado su utilidad en la datación relativa a escala local, regional e incluso global. El término del cambio climático es utilizado para caracterizar las variaciones que han ocurrido en el clima por lo menos en los últimos 150 años. El cambio climático también aplica para aquellas variaciones de clima promedio y que pueden ir de décadas a millones de años. Columnas de sedimentos marinos. Las columnas de sedimentos marinos extraídos del lecho del océano proporcionan en la actualidad el registro más coherente de cambios climáticos a escala mundial. Estas columnas contienen conchas de microorganismos marinos conocidos como foraminíferos, depositados en el fondo oceánico. Hoy en día tenemos una secuencia exacta de las temperaturas que se remontan de 2 a 3 millones de años y que reflejan el cambio climático a escala global. Columnas de hielo. Las muestras extraídas del hielo polar ártico y atlántico han sido utilizadas para generar secuencias impresionantes que revelan las oscilaciones climáticas. Datación polínica. Todas las plantas con flores producen unos granos casi indestructibles llamados polen, y su conservación en turberas y sedimentos lacustres han permitido que los expertos en polen elaboren secuencias detalladas de la vegetación y el clima del pasado. El estudio de muestras de polen procedentes de un yacimiento concreto puede a menudo incluirlo en una secuencia de zonas polínicas más amplias y asignarles así una fecha relativa. Datación faunística. En rocas de diferentes edades se conservan fósiles correspondientes a organismos paleobiológicos diferentes y para cada edad se puede identificar fósiles de los mismos taxones en áreas alejadas. Datación absoluta.
Este es el conjunto de técnicas de datación. Algunas permiten calcular desde unos pocos de cientos de antigüedad, mientras que otras son capaces de calcular antigüedades de cientos de millones de años. Los calendarios y cronologías históricas. Estas son basadas en las conexiones con las cronologías y calendarios que habían establecido las propias gentes de épocas anteriores. Los arqueólogos deben tener en cuenta tres aspectos importantes cuando trabajan en cronologías históricas antiguas. El primero, el sistema cronológico existe una reconstrucción muy cuidadosa y cualquier lista de dirigentes o reyes. Segundo, la lista de reyes, aunque registre el número de años de cada reinado, tiene que ser relacionada con nuestro propio calendario. Tercero, los artefactos, estructuras o construcciones a fechar de un yacimiento tienen que ser vinculadas con la cronología histórica. En la cronología histórica, algunas veces los propios artefactos llevan fechas o nombres de los dirigentes que pueden ser datados. En los ciclos anuales, barbas y anillos de crecimiento de los árboles. El recuento de las curvas y anillos de crecimiento de los árboles eran el método de datación absoluta más precisos, aunque solo en dos regiones del planeta: Escandinavia para las barbas y el suroeste americano para los anillos. Datación por la dendrocronología. Tiene dos fases, basada en el método que serían los dendrocrólogos miden y combinan estos anillos y crean un diagrama que indica el grosor de los anillos sucesivos de un árbol en concreto. Y la datación dendrocronológica directa, donde la gente del pasado utilizaron troncos de una especie que forma parte de alguna de las series dendrocronológicas actuales, como el roble, que se puede tener una fecha absoluta útil para la arqueología. La datación radicarbónica. Loewy comprendió que reconociendo el ritmo de la desintegración o vida mediante el carbono 14, se podía calcular la edad de una planta o tejido de animal muerto. Esta es la base de su método convencional aplicado aún hoy por muchos laboratorios de radiocarbono. Las muestras suelen consistir en materiales orgánicos hallados en yacimientos arqueológicos como carbón vegetal, madera, semillas y otros restos de plantas y huesos humanos o animales. Datación por termoluminiscencia. Se conoce datación por termoluminiscencia la capacidad que tienen algunos minerales, como el cuarzo, en los feldespatos para emitir luz cuando son calentados. Este método se aplica principalmente en la cerámica. Además de la cerámica, esta técnica también se ha aplicado con éxito en vidrios, ladrillos y escorias de fundición, siendo también una técnica habitual en la autentificación de piezas de cerámica pertenecientes a colecciones de museo. La evidencia arqueológica. Los orígenes y las evidencias arqueológicas. Los arqueólogos buscan insensatamente restos líticos y óseos que puedan dar luces sobre la historia de población inicial del continente americano. En casi todos los países se han hallado restos arqueológicos con fechados sorprendentes y algunos sobrepasan de los 30.000 años de antigüedad. Existe una diversidad de evidencias arqueológicas, como son los restos de alimentos, instrumentos de trabajo, utensilios, vestidos, adornos, patrones de viviendas o doblamientos, y especialmente los entierros y los cementerios son de primera importancia.